Bueno, pues a propósito de contrastes, hoy el presidente hace una presentación o una descripción de lo que es la fórmula de oro de este proyecto, este gobierno, en donde ya lo comentabas, no es nada más decir a dónde vamos a dedicar recursos, sino de qué manera nos vamos a conducir en términos generales. Y una parte central es el combate a la corrupción para poder disponer de recursos, una cosa que significaba un desangre a nivel del dinero del país y que por lo tanto entonces no se podía destinar, no se podía expresar ahora sí que en ningún proyecto de gobierno. Ahora estamos en otra condición y de eso habló hoy el presidente. Vamos a ver cómo lo dijo. Si alguien me pide una recomendación de cómo hacer un buen gobierno, entre otras cosas, algo muy sencillo pero trascendente es: no permitas la corrupción ni los lujos en el gobierno y ahorra, y esos fondos destínalos al pueblo, y si puedes, entrégalos de manera directa, no con intermediarios, ni de la llamada sociedad civil, ni del mismo gobierno. Él ha contado esa anécdota de que fue un campesino el que le dijo: oiga, nada más que cerciórese, ahora que va a ganar, que el dinero llegue directo, porque a los intermediarios les llega el dineral y a nosotros nada. Y también rápidamente, en términos de lo que plantea de la lucha contra la corrupción, le puso número, y vale la pena destacar: 2 billones de pesos, de acuerdo al cálculo del presidente, se ha ahorrado el gobierno federal en lo que hace a estas políticas, entre otras, el combate al huachicol. Dice, nada más combatiendo el huachicol nos hemos llevado 250,000 millones de pesos que estaban ordeñando de petróleos mexicanos. Esa es una parte. Otra que presentó también es la condonación de impuestos que había a las grandes empresas. Presentó otra vez ahí la lista. No tenemos por ahí el gráfico, si nos lo pueden poner por ahí. La condonación. Porque nada más estos dos grandes temas que tienen muchas implicaciones. Por un lado, el nivel de ahorro, pero por otro lado también pues la afectación a ciertos grupos de interés, ¿no? Porque el tema de las condonaciones ha sido una... Bueno, ahí está. A ver, lo del huachicol, por un lado, el estimado, lo que decías, ¿no? Nos hemos ahorrado 215,000 millones de pesos, bueno, casi 216,000. Ahora, ese dineral, imagínense, en manos de la delincuencia y también no solo de la organizada, sino la de cuello blanco, o sea, porque había grupos de poder beneficiándose de eso. Lo han explicado. Desde Petróleos Mexicanos había un piso destinado precisamente a saquear los ductos de Pemex. Así es, y las empresas extranjeras, ese es uno de los temas de controversia ahí con empresas extranjeras dedicadas a la extracción y el, ¿cómo se llama? El traslado de combustibles, en donde pues se dedicaban también a vender de manera o a traficar el combustible, y ahí hay sanciones que están ahí pendientes, de las que hoy también habló en la mañana el presidente. Entonces, bueno, por todos lados, pero esto era una estructura, este es un sistema y es un modelo. Y entonces, por la importancia, digamos, que tiene justamente el combate a la corrupción y también un modelo enmarcado en la austeridad, hoy habló justamente del plan, de lo que viene. Ya estamos en un gobierno de austeridad republicana, pero dice, vamos a dar un pasito más adelante. Les adelanto que de todas maneras ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Porque tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. Como vamos a reducir bastante, casi no va a haber
viajes al extranjero. Ya vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por teleconferencias. Y vamos a reducir viáticos aún más. Y bueno, pues destacar que habló el presidente López Obrador de que no se va a establecer en el gobierno federal, pues digamos una disminución, que van a estar los servicios disponibles, pero se va a apretar precisamente en la cúspide para que no haya excesos. Es muy importante, por ejemplo, lo que planteó Nancy Flores de Contralínea. Entre otras cosas le dijo, no solo son los sueldos, señor presidente, son las prestaciones. Y por ahí deslizó un dato que es impresionante. Ernesto Zedillo, calladito, anda cobrando una pensión del Banco de México porque estuvo 3 años en la Junta Directiva del Banco de México y entonces tiene una pensión de por ahí de 130,000 pesos mensuales. Y eso hay que recordar que le quitaron la pensión millonaria, la grandota de millones de pesos mensuales. Pero ¿qué pasa con ese tipo de pensiones? ¿Y cómo se daban esos lujos, estimada Azul? O sea, trabajas 3 años en un puesto directivo del Banco de México y pensión vitalicia de 130,000 pesos. ¿Cedillo no tendría que dar una explicación y en su caso dejar de cobrar ese dineral? Sí, por supuesto. No tendría que ser así. Por eso también el presidente ha hablado de una reforma en la materia. Habló de las 3 que ya están en puerta, las constitucionales, en medio de esta huelga legislativa, ¿no? Sí, de la moratoria constitucional. La moratoria. Sí, y donde ya adelantaron que por lo menos en 2 van a votar en contra, ¿no? La de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional y la de la reforma electoral. Así es. Y habló entonces el presidente de esto nuevo, ¿no? Va a intentar que pues la austeridad se quede ahí anclada, ¿no? Va a intentar que se quede anclada, exacto, y explicó por qué, que es justamente, vamos a hacer un diseño que evite que, como ahora sucedió con quienes se ampararon para, por ejemplo, no dejar de ganar lo que ahora ganan, ¿no? O sea, para que no se pueda responder con esos recursos leguleyos que, bueno, o sea, se han aplicado de todas las formas y en muchos ámbitos de la norma, digamos, que se ha venido modificando para justamente que ahora sí que no cambie el statu quo con nada, ¿no? Entonces dice el presidente, vamos a hacer una reforma, la vamos a plantear, nada más que pues tenemos a la vista estas 3 que ya de por sí son un pollito que nos vamos a tener que comer. Sí, exactamente. Con una oposición que ya declaró, a excepción del tema del horario de verano, que sería ya muy extraño, ¿verdad? Que se opusieran a eso. Oye, estimada Azul, ¿quieres más café? Porque entiendo que traes un anuncio ahí que vas a dar. Ándale, ya me porque di cuenta hablando que por ahí, del tema, mientras das justo el anuncio de, bueno, los grandes bonos y salarios y en realidad de todo lo que era una estructura que ha llamado el presidente la burocracia dorada, ¿no? O sea, estas estructuras que se ampliaron muchísimo, pero además en niveles directivos. O sea, si uno ve, por ejemplo, la estructura del INE es una cosa absolutamente demencial, ¿no? De la cantidad de el asesor, del asesor que también gana una millonada, además de nuestros queridos consejeros electorales. Bueno, hablando de las burocracias doradas y de las instituciones que se convierten en elefantes blancos de otras administraciones y que tienen además un propósito, pues va a haber un especial el día de hoy aquí en Canal 14 a las 9 de la noche, especial Elefantes Blancos, que se lo queremos recomendar para que no se lo pierda. Vamos a ver un cachito de esto. Ahí estábamos viendo, no nada más eran las instituciones, es todas las obras que se quedaron como la barda de la refinería. Y veo ahí que dice la herencia priista. Yo diría que la herencia también del PAN, sí, claro. Porque entre Fox, Calderón y Peña Nieto dejaron más de 500 hospitales a medio construir. Así es. Entre otras cosas, ¿eh? Me parece que se centran en un periodo. Sería bueno que tuviéramos más información, ¿no? No, sí, claro, como que fuera una serie de varios periodos, porque eso no fue nada más exactamente en el prismo. Pero bueno, muy recomendable, por favor, no se la pierda a las 9 de la noche aquí en Canal 14. Pero le dicen a López Obrador hoy en día, es que no puedes, es que López,
todo lo bueno que teníamos, puras obras así, a medio construir, puro elefante blanco, puro negocio, puro business, puro moche. O sea, como dice López Obrador, el pueblo pobre y el gobierno rico. ¿Y cómo se va a poder resolver una pandemia si no había hospitales, si no había médicos y tantas cosas en materia de seguridad? Mucha vacilada. A ver, compraban programas de computación, softwares carísimos para supuestamente hacer labores de inteligencia. ¿Dónde está todo eso? La verdad es que era pura corrupción, Azul. Pura corrupción. Y digamos, eso que vemos es la expresión de esa corrupción, pero también se refiere el presidente a, pues, de dónde viene, y es el gobierno de una oligarquía que tiene que ver con el grupo político en el poder, junto con, de la mano con grupos económicos y, por supuesto, medios de comunicación, y lo llamó así. No vivíamos realmente, aunque teníamos reglas democráticas supuestamente, no vivíamos en una democracia, vivíamos en una oligarquía. Y eso era lo que había, una banda de malhechores en el gobierno. Eso sí, de cuello blanco, bien conformada, con los jefes de arriba, sus representantes. Por ejemplo, ellos dominaban el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los tres poderes. En sentido estricto no era una democracia, era una oligarquía. Acompañada de medios de comunicación, como lo has comentado, estimado sobre la audiencia, algunos grupos que no solo llevaban a los políticos a la pantalla, sino que al mismo tiempo estaban haciendo grandísimos negocios al amparo del poder. Se ha puesto el ejemplo una y otra vez de este grupo, Imagen, y lo que tiene que ver con el grupo de Olegario Vázquez, que son los que administraban también siguen administrando una de las prisiones que se creó en el sexenio de Felipe Calderón. Pero uno podría decir, bueno, en todo caso se necesitaba la inversión privada, pero estaban cobrando como si cada preso estuviera viviendo en un hotel de lujo, ¿no? De 5 diamantes. Por preso era, ¿no? Lo que le costaba al Estado. 3,500 pesos por preso. Imagínate, o sea, hay hoteles más baratos, ¿no? Aunque no estuvieran los presos, dicho sea de paso. Exacto, tenían internos que pagar el contrato completo. Exacto. ¿Y qué hizo el gobierno de la 4T? Pues negociar con ellos. A ver, oye, este contrato pues está infladísimo, ¿cómo le hacemos? Y no solo eso, el dueño final de la prisión era la empresa, nunca el Estado mexicano. Claro. Para que el negocio siguiera y siguiera y siguiera. Y ese es un ejemplo solamente de cómo, o sea, de la relación que existía en empresas o en dueños de empresas que a su vez tenían medios de comunicación, ¿no? Y tenían otros intereses con otras empresas que estaban asociadas con el gobierno. Entonces, digamos, ahí sí que la megambrea, no hay separación ahí de los intereses en medio de todo esto. Y, o sea, hay varios negocios en los que estaban involucrados. Es esto que llama justamente nuestra gran oligarquía y que ahora está, pues, así frente a medidas que se han tomado. Vamos a ver más o menos en qué negocios. Ya le habían entregado una pista a un dueño de un medio de comunicación. Dueños de comunicación dando servicio de vigilancia. Y dueños de medios de comunicación dando servicio de telefonía. Y dueños de comunicación, dueños de medios de comunicación administrando reclusorios. Y dueños de medios de comunicación haciendo todo tipo de obras de proveeduría al gobierno. Porque si no, se enojaban. Unos vinculados al gobierno de manera directa y otros triangulando como protectores de Iberdrola, de Odebrecht, de empresas monopólicas. ¿Y de dónde reciben su financiamiento? De esas empresas, que las defienden más que a nada. Por eso, ¿quién defiende al pueblo? Es que la televisión, la radio, las redes, para ciertos medios, la fachada de un grupo empresarial importante.
y el golpeteo. O sea, si no me das contrato, estimada Azul, eres gobernadora, por ejemplo, y yo soy un medio de comunicación independiente, pero al final del día obedezco a un grupo de interés, pues te golpeo hasta que me des contratos. O sea, te golpeo en la televisión, en la radio, y digo que eres la peor hasta que me des un contrato, por ejemplo, en términos de las medicinas, o de una obra carretera, o de una prisión estatal, ¿no? Ese es el modus operandi. Claro. Y lo muy interesante es ver los negocios en los que ahí estaban metidos, los que desliza el presidente. Pues uno de ellos es el aeropuerto de Texcoco, Jorge, y creo que vale la pena mencionar, el presidente dijo, yo no les voy a decir quiénes eran, pero ahí también está Olegario Vázquez Raña, está el Grupo Atlacomulco. Hay una investigación del proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación que se llama Poder, en donde hablan de que, fíjate, se menciona a Bernardo Quintana Isaac, está también Carlos Slim, Carlos Hank, Hipólito Gerard Rivero y Olegario Vázquez Raña, y esos eran los dueños de las empresas que habían obtenido el 51% de los contratos del aeropuerto de Texcoco. Y entonces, seguramente bajita la mano estaba metido el propio Peña, el propio Peña Nieto. O sea, ya sabemos que esas son las fachadas también, los grupos empresariales, pero hay una complicidad con los políticos. Seguramente Peña Nieto pues eso, de eso se trata la oligarquía, recibía, ¿no? ¿De dónde se financiaba el Museo de Peña? Que le dejaban en una casa en el Estado de México, esto de acuerdo a testimonios de gente cercana, le dejaban carretadas de dinero a Peña Nieto. ¿De dónde salía todo eso? Pues de los contratos que el propio Peña daba, pero no aparecía. Claro. Por eso, ¿quién pompó el departamento de Madrid y tantas cosas? Bueno, pues ya sabemos. Es. Pero de eso se trata justamente el modelo de esta oligarquía. Yo te doy, tú me das y todos nos protegemos nuestros intereses, y ahí también pues los medios de comunicación pues funcionan como de una pinza para lograr todo esto. ¿Qué vamos? ¿A un byte o al gráfico rápido? O, a ver, el byte del presidente sobre esto, ¿no? De los conservadores, que también dice hoy en día quisieran pues es seguir con la simulación y con la cercanía, ¿no? Con el presidente, pero no conocen la libertad, ¿no? Es lo que planteamos. Escuchar. Ahora es distinto porque lo que queremos es que haya libertad, y no están acostumbrados a la libertad, están acostumbrados a negociar con la libertad. No es la defensa de la libertad de expresión, es utilizar la libertad para defender intereses creados.